con la paz del Señor. Tomen sus asientos. Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado acerca de cuidar al rebaño de los lobos rapaces. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de tratando con los lobos. ¿Cómo es que debemos tratar con los lobos? Una de las funciones claves de los ancianos de la iglesia, es decir, de los hermanos maduros en la fe, de los líderes, de los obreros y de lo que era también la iglesia primitiva, es describir a los lobos que pueden destruir al rebaño. Se entiende por lobos a las personas que en realidad tienen una fe falsa, una vida cristiana falsa, y que entran a las iglesias o están dentro de las iglesias para causar divisiones o para robar ovejas. Pablo tuvo que pelear en su época, como ya vimos en domingos anteriores, tuvo que pelear con estos falsos que habían ingresado a la iglesia y tuvo que hacerlo constantemente. Y no solo Pablo, sino que encontramos al propio apóstol Pedro, asimismo encontramos también al apóstol Juan, encontramos al hermano del Señor, a Judas, también advirtiendo acerca de los falsos. Y nosotros, hermanos, no podemos también quedarnos sin preocuparnos por esto. Y si en la época el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles o pastores tuvieron que pelear con los judaizantes, hoy en día los cristianos, hermanos, no podemos estar al margen de esta gran realidad, pues hay muchas sectas que se han levantado, que confunden al pueblo del Señor, y también hay muchos falsos profetas, pastores, líderes que se han levantado y están confundiendo a la iglesia del Señor. Podríamos decir que hay dos clases de lobos, existen dos clases de lobos rapaces. Son aquellos que entran del exterior, los primeros, y los segundos son los que están en el interior. Y vamos a ver primero los que entran de afuera, del exterior. El apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, verso 29, que ya hemos leído, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán. Es decir, desde afuera, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Notemos entonces la palabra que dice que entrarán, es decir, gente de afuera. La palabra entrarán entonces nos muestra que son personas interesadas en confundir, interesadas en ser oídos, en ser escuchados, de aquello que piensan, y que muchos de ellos, conscientes, predicadores del error, algunos, hermanos, atrapados por el espíritu del error, pero tienen la intención de entrar a las iglesias para ser oídos, para ser escuchados y para confundir. Bien, podríamos decir
que entre esos falsos maestros o apóstoles o profetas o lobos rapaces que quieren ingresar y pretenden ingresar desde afuera, en primer lugar podríamos decir que son, por ejemplo, los que pertenecen a algunas sectas que son muy conocidas y que tenemos que advertir a nuestros hermanos, a nuestros nuevos convertidos, como podríamos mencionar de repente a los testigos de Jehová, o podemos mencionar a los mormones, o podemos mencionar a los israelitas del nuevo pacto universal, podemos mencionar a los que hablan, por ejemplo, de la diosa madre, o de los que hoy en día se han levantado con fuerza ya, los que predican a los solo Jesús. Y si tú predicas acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces ellos entran diciendo que no es así, que eso es falso, que está errado, y se han levantado con mucha fuerza y son líderes y predicadores de sectas, de falsos, son gente sectaria que pretende ingresar, no, hermanos, directamente de repente a través de las puertas de la iglesia, sino hoy en día, como ya dijimos, a través de las redes sociales, a través de la televisión y a través de los medios de comunicación pretenden ingresar para confundir. Entonces tenemos a algunos hermanos que podrían confundirse porque son nuevos, porque todavía no son maduros, porque todavía no han tenido encuentro con la palabra del Señor, entonces podrían confundirse. Entonces constantemente necesitamos estar hablando de aquellas sectas, de aquellos líderes sectarios que en realidad, hermanos, han entendido mal. Alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿por qué es que Dios permite que muchas personas hayan abierto sus ojos a las cosas de Dios dentro de una secta? Particularmente, hermanos, yo recuerdo que cuando nació en mi corazón el deseo de conocer a Dios, de saber de Dios, yo empecé a pensar a dónde iría. Y la verdad es que lo primero que pensé es visitar a los testigos de Jehová. Y pensé así porque era a ellos a quienes veía constantemente compartiendo, entre comillas, ¿no es cierto?, la Biblia. Y dije, bueno, yo voy a visitarles a ellos. Y recuerdo que lo hice por 2 o 3 oportunidades. Y las 2 y 3 oportunidades, o no había, o era solo reunión para personas que ya estaban de repente años dentro de esta secta y me dijeron vuelva tal día, y cuando volví ese día no había porque habían salido a una reunión a su salón principal, a su sede. Entonces las 3 veces yo no pude, hermanos, no tuve la oportunidad de participar de su reunión. Estando así, Dios permitió que yo conociera a alguien que predicaba la palabra del Señor, que compartía su fe, testificaba, y me compartió acerca de la fe cristiana y evangélica. De no haber sido así, pues también habría abierto mis ojos en una secta. Y la pregunta es válida. ¿Por qué mucha gente abre sus ojos a las cosas espirituales en una secta? Y la verdad, mis hermanos, es que todos han tenido la oportunidad alguna vez de escuchar la verdad. No es que no tuvieron la oportunidad y de repente despertaron en una secta. No, no, no. Todos tuvieron la oportunidad en algún momento de escuchar la verdad. Y Dios conoce los corazones, y Dios, que sabe todo, vio en los corazones de las personas que no todos están dispuestos de aceptar la verdad, están más proclives a aceptar el error.
Entonces, y como Dios conoce eso, Dios, hermanos, va a permitir que mucha gente lamentablemente abra sus ojos en medio del error. Y yo quiero decirles a todos ustedes, y si Dios nos habló, te trajo a este lugar, y si Dios permitió que abrieras tus ojos dentro de una iglesia cristiana evangélica que lee la Biblia tal como está, pues tenemos que darle gracias a nuestro Dios, que fue misericordioso y permitió que abriéramos los ojos en la verdad de Jesucristo. Aleluya. De lo contrario, muchos de nosotros estaríamos de repente en un lugar errado, equivocado, en una secta. Muchos de los líderes que están al frente, de repente, algunos de ellos estarían como israelitas del nuevo pacto universal, ¿no? Yo no me quiero imaginar al hermano Nazario como israelita o el hermano Mario Noriega como israelita, ¿no? Imagínense ustedes. Pero Dios no permitió eso porque encontró sinceridad en el corazón. Pero mucha gente que no es sincera, lamentablemente, están en el error. Y otros, habiendo incluso conocido la verdad, han terminado en el error, porque no quisieron obedecer la verdad. Entonces ahí tenemos a gente que está afuera y puede confundir tu fe, puede confundir nuestra fe. Pero para que eso no suceda, pues mis hermanos, tenemos que estar constantes en la casa del Señor y tenemos que tener un encuentro sincero con la bendita palabra de Dios. No se quede solamente escuchando, solamente atendiendo en los cultos, ¿no es cierto? Lea la Biblia, estudie la Biblia, ¿no es cierto? Haga de la Biblia su alimento diario y entonces aprenderás cada día más y más, crecerás y madurarás, y lo que quiere entrar de afuera para confundir tu fe no podrá hacerlo. Bendito sea el Señor. Pero por otro lado, mis hermanos, tenemos a los que están adentro. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Versículo 30. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos son probablemente la clase más peligrosa, porque ellos están dentro, están en la iglesia. Es, por lo tanto, la clase más difícil incluso de detectar, la clase más difícil de eliminar, porque están dentro, porque se apacientan dentro. Y la mayoría de las veces estos lobos son creyentes con orgullo y ambición en sus corazones. Son gente que están dentro. Y la mayoría de las veces estas son personas que están insatisfechos por alguna razón, y entonces el diablo comienza a usarlos para alejar a los creyentes y hacerles seguir en pos de ellos en pos de Cristo. Entonces, cuando alguien se levanta con insatisfacción, hermanos, yo veo un peligro muy grave para ese creyente, para su familia y también para los hermanos nuevos convertidos y para otros creyentes. Y son gente que probablemente incluso no se da cuenta, no percibe que está siendo atrapado por el espíritu del error estando dentro. O sea, no es que solamente nosotros no podemos detectar y nos cuesta detectar, sino que esas mismas personas no se dan cuenta que están siendo atrapados por el espíritu del error. ¿Y por qué? Por causa de la soberbia, por causa del orgullo, por causa de la falta de obediencia y por causa de la insatisfacción. Insatisfacción. Y las razones y las causas podrían ser muchos, pero sucede, hermanos, que por muchas razones las personas quedan insatisfechos. Yo no sé, hermanos, cuáles puedan ser exactamente los motivos,
Pero hay personas que están insatisfechos con todo, o sea, nada les gusta, nada les parece bien, todo cuestionan, todo está errado, todo está mal. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Cuando una cosa como esa comienza a manifestarse en la vida de alguien, tiene que preocuparse muy seriamente. Porque no va a pasar mucho tiempo cuando el espíritu del error tome el control de su mente y de su corazón, de este tipo de creyente que está insatisfecho, que está lleno de orgullo y de soberbia, y va a llegar un momento en que el espíritu del error tome el control de su vida y comience a contradecir todo, absolutamente todo. Primero va a contradecir, hermanos, los principios, las doctrinas, va a contradecir a los líderes de la iglesia y va a estar en desacuerdo finalmente con todo. Y ese desacuerdo y esa insatisfacción va a empezar a comunicar a su familia, a sus hijos, y va a empezar a comunicar a sus amigos y a los hermanos, y va a empezar a decir, eso no es así, eso está mal, eso no debe ser así, eso que está diciendo no es tan cierto. Mira, la raíz, el original, el estudio y por acá, y todo comienza, hermanos, así. Y eso es peligroso. Y al final, cuando el espíritu del error toma a estas personas, entonces se vuelve un lobo dentro de la iglesia. Un lobo dentro de la iglesia. Y eso es muy peligroso. Ahora, ¿por qué Dios permite que los lobos entren, ¿no es cierto? Es decir, los de afuera. ¿Y por qué permite que gente descontenta sea atrapada dentro? Y dentro se formen incluso lobos. O sea, no solo los que vienen de afuera, sino los que están adentro terminan como un lobo. Porque se supone que en la iglesia todos debemos ser ovejas. ¿No es cierto? Ovejas. Y los lobos y las ovejas no conviven. Los lobos terminan haciendo daño a las ovejas. Los lobos matan a las ovejas. Los lobos hacen daño a las ovejas. Y muchos, siendo lobos, terminan vestidos de oveja, ¿no es cierto? Tienen una vestimenta de oveja, pero por dentro es un lobo. Es un lobo. Yo quiero que le mires al hermano que está a tu lado y con mucho respeto, eres oveja, ¿verdad? A ver, levántale la... De repente es lobo. A ver, di, lobo, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué te va a decir? Alistándome para comerte. Y ahí, qué peligro, ¿no? Qué peligro, hermano. Es que es la verdad. Es que es la verdad. Si es una oveja del Señor, ese es alguien que tiene comunión contigo. Es alguien que te ama. Es alguien que busca tu bien. Es alguien sincero. Pero si es lobo, está planificando cómo hacerte daño. La verdad, hermanos, es que ningún hermano en la iglesia debería estar planificando hacer daño a alguien. Yo la verdad es que yo no quiero el mal de ninguno de mis compañeros que están aquí. Yo cuando pienso en ellos pienso, ¿qué puedo hacer para que el hermano Mario Noriega sea mejor? ¿Qué puedo hacer para que el hermano Nazario sea mejor? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo ayudar al hermano Orlando para que sea mejor? Cuando pienso en mis compañeros, pienso en cómo ser una bendición para ellos. Y yo creo que también ellos piensan así. Y cuando un creyente, cuando un hermano, cuando una hermana piensa en su iglesia, en sus hermanos, yo también pienso que están pensando en cómo ser una bendición.
Y cuando alguien de repente, hermanos, me acusa en que de repente estoy tratando de, no sé, de hacerle un mal, de hacerle un daño, pues hermanos, me pongo muy triste porque eso no es cierto, eso no es verdad, de ninguna manera. Pero lamentablemente los lobos, aquellos que son lobos y aquellos que son lobas, porque hay lobos y lobas, están pensando cómo aprovecharse de ti para desviarte, para confundirte y para atraparte. Entonces, jueguito de lobo que estás haciendo, de verdad que es peligroso. Afilando mis uñas, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil defenderse del lobo que entra, que quiere entrar, es más fácil, porque yo aquí voy a enseñar, yo aquí, hermanos, voy a hablar, ¿no es cierto?, en contra de doctrinas erradas, ¿no es cierto? Vamos a advertir. Es más fácil defenderse de los que quieren entrar. Si alguien, ¿no es cierto?, quiere de repente predicar un error acá en el púlpito, pues eso es fácil, no le voy a dejar. Pero es más difícil cuando está adentro y cuando ese lobo y esa loba está vestido de oveja. ¿Y saben una cosa? Esos de ahí aparentan de tal manera que imitan ser piadoso, ser espiritual. Imitan muy bien. Y pueden hablar hasta lenguas. Sí. Y tú dices, wow, qué espiritual esa hermana. Y es una tremenda loba, ¿no? Qué espiritual ese hermano. Y es un tremendo lobo. Sí. Yo he terminado descubriendo a lobas y a lobos. He terminado descubriendo. Y han terminado yéndose de la iglesia. Porque no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a someterse. Una oveja puede equivocarse, puede fallar, puede caer, puede tropezar, pero está dispuesto a obedecer. Pero el lobo y la loba no. Una vez que es descubierto el lobo y la loba, termina saliendo de la iglesia. Y desde afuera comienza a atacar y murmurar y decir cosas. Decir cosas. Pero ha salido de la iglesia porque era un lobo. Porque era una loba. Pero si alguien es oveja, se va a someter, va a obedecer, se va a quebrantar, se va a humillar. El lobo no. El lobo sale y desde afuera comienza a tirar piedra. Desde afuera, encima, empieza, hermanos, a decir cosas. Y esa es la verdad. Y ser pastor en ese sentido no es tan fácil. No es tan fácil. Porque a las ovejas hay que curarlas, hay que vendarlas, hay que ayudarlas, hay que visitarlas, ¿no es cierto? Pero a los lobos hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Y a los lobos hay que enfrentarlos con energía, con valentía, con coraje, con autoridad. ¿No es cierto? Y cuando eso pasa, como esos de ahí no se quieren arrepentir, encima acusan al pastor, encima se levantan contra el pastor. Y muchos hermanos inmaduros pueden hasta apoyar al lobo porque arrastran a las ovejas. Arrastran a las ovejas. Pero cuando ves a tu pastor que en verdad está trenzado en una lucha contra alguien, no es porque en realidad está dañando a alguna oveja. Lo más probable es que sea un lobo vestido de oveja. Deja pastorear a tu pastor. Deja hacer su trabajo. Ora por él.
Ayuna por él, ayúdale, porque no es fácil estar trenzado en una batalla contra lobos que en realidad buscan hacer daño a la iglesia, a la grey del Señor. Entonces, mis hermanos, Dios permite, sin embargo, ya los pastores quisiéramos, ¿no es cierto?, que, Señor, por favor, que no se levanten lobos en medio de la iglesia. Es tan difícil luchar contra lobos. Es tan difícil, porque se ponen a hablar lenguas y cuando uno escucha y el Señor te hace oír, entonces están maldiciendo a la iglesia. Son lenguas maldicientes. Por eso hay que buscar una experiencia genuina de parte del Señor, porque si no buscamos una experiencia genuina, el espíritu del error toma el control de estas personas y son lenguas que maldicen la iglesia. Son lenguas que maldicen a la iglesia. Y uno le dice al Señor, Señor, por favor, no permitas que se levanten lobos en la iglesia. Por favor, pero no es así, hermanos. Dios permite que en la iglesia se levanten lobos. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 11, verso 19 dice, les leo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, los que son verdaderos. Es necesario que se levanten los lobos. Es necesario. Y el pastor se va a enfrentar a los lobos. Yo soy, hermanos, cariñoso, amoroso y compasivo con las ovejas. Pero con los lobos soy enérgico, hermanos. Con las lobas soy enérgico. Van a mirarme a la cara y van a temblar esos lobos. Porque van a encontrarse con alguien que está puesto para defender a la iglesia, para ponerse en la brecha y enfrentar al lobo en el nombre de Jesús. Y no es sencillo. Y muchos de esos lobos, hermanos, no son cualquiera. Muchos de ellos son satanistas, son brujos, son hechiceros, son curanderos, son gente inmunda. Es gente perversa, muchos de ellos asesinos sentados en la iglesia con arma. ¿Usted puede pensar eso? Eso no es un juego, hermanos. Quiere dañar a la iglesia, quiere perturbar a la iglesia. ¿Usted sabía que hay gente que viene a este lugar y se quiere llevar hermanas sencillas que se han venido de provincia, hermanos, para secuestrarlas, para llevarlas y prostituirlas? Usted puede pensar que hemos tenido que enfrentarnos a ese tipo de gente perversa que viene a capturar gente dentro de la iglesia. Con el cuento te llevo al trabajo, te doy trabajo. Con el cuento que vas a tener casa, vas a tener todo, ven a trabajar conmigo. Usted podría pensar. Es cosa seria, hermanos. Deje pastorear al pastor. Deje pastorear al pastor. Y en estos últimos meses nos hemos tenido que enfrentar, hermanos, al mismo diablo dentro de esas personas. Y uno le dice, ay Señor, pero yo quisiera que los lobos no se levanten. Pero el Señor, ¿qué nos dice en 1 de Corintios 11, 19? Porque es preciso, es necesario que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto los que son verdaderos, los que son aprobados. Hay gente sincera, hay gente verdadera, hay gente que viene a buscar a Cristo, hay gente que viene a buscar al Señor, hay gente que viene a buscar salvación, hay gente que viene a buscar sanidad, hay gente que en verdad viene por Cristo, pero hay gente que no. Hay gente que no. Entonces, cuando estas cosas se manifiestan, dice la palabra, es necesario, es preciso, porque entonces los verdaderos se quedan y los falsos se van. Los falsos se van. Entonces cuando alguien me dice, pastor, yo me voy de este lugar, aquí todos se comen mi cerelac, anda, vaya a ver si no se comen en otro lado. Puedes irte. Yo no tengo ninguna pena por aquellos que son lobos. Yo tengo dolor y tengo un llamado de Dios por las almas perdidas.
Dios me ha llamado con amor, con apasionamiento por las almas perdidas. He entregado mi vida, mi historia, mi familia, mi todo por las almas. Y tengo compasión por las almas. Hay amor de Dios en mi corazón por las almas y en cualquiera que fue llamado por Dios. Pero cuando un lobo se levanta y me dice que por acá, que por allá, hermanos, ese no es sincero, ese no ama a Dios, ese no quiere de Dios, ese se burla de Dios. Puede irse. Puede irse porque quiere dañar la iglesia y no le vamos a permitir dañar y maldecir a la iglesia. Entonces, es necesario que se levanten los lobos, porque entonces serán probados y los verdaderos y los trigos y las ovejas se quedarán. Alabado sea el Señor, quien ha venido a glorificar a Dios. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo reconocer a los lobos? ¿Cómo? A ver, mucha atención. ¿Cómo reconocer a los lobos? ¿Cómo saber si ese que se dice tu amigo en realidad no es oveja, sino un lobo? ¿Cómo reconocer ese que se dice tu amiga en verdad no es oveja, sino loba? ¿Cómo? Primero, ellos siempre operan detrás, a las espaldas de los líderes. Si detectan que un líder no tiene discernimiento, incluso usan a esos líderes. Usan a los líderes. Pero normalmente operan detrás, a las espaldas de los líderes. Alguien ha venido y te ha dicho, mire, te cuento, pero el pastor no tiene que saber. A ver, hermanos, que el pastor no se entere. Se va a enterar. Se va a enterar. Tú puedes hablar una cosa delante de mí y otra detrás de mí, me voy a enterar. No porque tengo servicio de inteligencia. No porque tengo gente sembrada que me cuenta todo. No, no, no. No, hermanos. Porque cuando estoy orando, Dios abre mis oídos y comienzo a escuchar a los murmuradores. Comienzo a oír a los detractores, a los aborrecedores, a los inventores de males. Y sabe una cosa, ten cuidado con aquellos que te dicen que no se entere el pastor, ¿ah? Lo que te digo, que no se entere. Mentira, hermanos. El pastor puede no enterarse, pero el Señor ya se enteró. El dueño de la iglesia ya se enteró. El pastor de los pastores ya se enteró. Pero esta es la forma de operar de un falso hermano, de un lobo. Operan detrás, a las espaldas de los líderes. A menudo visitan a sus casas. Visitan a sus casas sin el permiso de los líderes de la iglesia. No tienen el permiso de los líderes de la iglesia y están haciendo visitación. No les gusta orar. Hermanos, las oraciones que son convocadas por la iglesia, vigilia unida, vigilia en la congregación, vigilia de los jóvenes. No, vamos a orar en mi casa. Vamos a hacer oración aparte. No, círculo de oración, no, vamos a hacer nuestro propio círculo. No les gusta. Quieren estar apartados. Quieren sacar, quieren alejar a la iglesia, al hermano, a la hermana. Tenga cuidado allí. Mucho cuidado. Jesús enseñó que ellos vienen disfrazados como ovejas del Señor. Eso dice Mateo 7, verso 15 al 17. Una forma simple y básica de detectar es cuando comienzan a robar las ovejas.
Una oveja, hermanos, no roba otra oveja, solamente los lobos lo hacen. Una oveja no roba otra oveja. Las ovejas se juntan a la voz de su pastor, al silbo de su pastor, al llamado de su pastor. Pero el lobo sí roba. El lobo se sube encima de la oveja, le planta el colmillo en el cuello y le dirige a donde quiere. La oveja no hace eso. Mucho cuidado con aquellos que les gusta robar ovejas. Mucho cuidado. En segundo lugar, ¿cómo operan los lobos? Critican a los líderes, normalmente a sus espaldas. Si alguien se acerca y me dice y me critica a mí en mi cara pelada, pues si tiene razón, incluso le voy a agradecer por su crítica constructiva. O tal vez le haga entender que lo que está pensando no es correcto. ¿No es cierto? No es correcto. No es cierto. Pero normalmente los lobos hablan a las espaldas de los líderes. A ver, si usted como oveja del Señor empieza a escuchar que alguien está hablando de un líder, alguien está hablando de un líder, no sé qué puede hablar, no sé, pero los lobos son creativos, hablan cada cosa, hermanos. Cada cosa. Y si tú eres oveja del Señor, entonces tú no puedes participar, no debes participar de la crítica, de la murmuración contra un líder. Porque una oveja no critica a su pastor. Depende de su pastor. Depende de su pastor. Eres una oveja que tiene pastor. Es distinto una oveja. Pero un lobo no depende de su pastor. No obedece a su pastor. No le interesa a su pastor. Quiere dañarlo. Quiere perjudicarlo. Quiere hacer algo malo. Entonces critica, murmura, se levanta porque no es su pastor. Qué trágico. Y si tú eres oveja, entonces tienes que apartarte de ese tipo de persona, porque no es oveja, es lobo. Es lobo. Las ovejas defienden a su pastor. No se juntan con el lobo para criticar, para murmurar. Mucho cuidado, porque esa es la manera en que un lobo opera a las espaldas del pastor, criticando. Hermanos, hay muchas debilidades en el ministerio, en la obra puede haber equivocaciones, puede haber errores, porque somos seres humanos. Pero mis hermanos, eso no justifica que alguien se levante para criticar a las espaldas del pastor. En tercer lugar, tienden a provocar divisiones. Divisiones. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, verso 18. Hermanos, estas personas dividen a la iglesia en pensamiento, en doctrina, en planes, en proyectos. Estas personas dicen, no, lo que el pastor está pidiendo, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a participar, yo no voy a estar, yo no voy a venir, yo no voy a hacer. Y comienzan, mis hermanos, a oponerse a todo lo que se hace en la iglesia. Una oveja no hace eso. Eso hacen los lobos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero ¿qué dice Tito capítulo 3, verso 10? Estamos ya finalizando. ¿Cómo tratar con los lobos? Dice Tito:
Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Porque una oveja puede caer en la tentación, mis hermanos, de la división, del desacuerdo. Puede caer por la desobediencia, por la rebeldía. Entonces el pastor, dando ocasión, mis hermanos, tratando de ayudar a este tipo de ovejas, pues dice la Biblia, le exhorta, le llama, le enseña, le ayuda. ¿Se arrepintió? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se ha salvado a una oveja de ser arrastrado por un lobo. Porque hay ovejas que están siendo arrastrados, que han caído en esa lucha, en esa tentación, en esa batalla. Y después de una exhortación, después de haber sido exhortado, se arrepintió y comienza a caminar. Gracias a Dios. Pero dice, hermanos, Tito, capítulo 3, verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hay que reprender, pero hermanos, cuando llega el momento, ya no queda más remedio. A este tipo de personas hay que desecharlo, porque está causando división dentro de la iglesia. Está colocándose en contra de todo. No está aceptando ningún plan, ningún proyecto. Está en contra constantemente. Entonces la palabra del Señor dice, llegó la hora de desechar. Mis hermanos, hay lobos, repito, que quieren entrar desde afuera. Y cuando entran desde afuera, comienzan a decir, no, yo no creo en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo solo en el nombre del Señor Jesús. Esta es la secta Solo Jesús. No, yo no creo en los diezmos, porque en el Nuevo Testamento ya no se debe dar diezmo. No, yo ya no creo en las ofrendas. No, yo no creo en la obra misionera. Hay gente que se levanta y ataca la estructura del ministerio, la estructura misionera. Es gente que entra de afuera en desacuerdo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que la obra del Señor crezca, se multiplique, avance. El diablo no quiere que eso suceda. Entonces ataca la estructura doctrinal de la iglesia, la unidad de la iglesia. No, a esas personas hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Ahora, aquellos que están adentro, lamentablemente, mis hermanos, comienzan a atacar al pastor, al líder, a murmurar, a criticar, se ponen en desacuerdo, hay soberbia, hay orgullo, dañan a la iglesia, dañan al nuevo convertido. No le importa si el nuevo convertido se confunde, no le importa si el nuevo convertido se desanima, no tiene cuidado de hablar, no tiene cuidado de desalentar. Este no es una oveja. Está desalentando, está, hermanos, atacando la fe del nuevo convertido. Hay que tener cuidado. Se le va a llamar la atención, se le va a exhortar. ¿No entiende? Se le va a tener que desechar. Se le va a invitar. Mire, hermano, si tú no estás de acuerdo, si tú quieres seguir de esa manera, pues la puerta está abierta, mi hermano. Aquí no te vamos a permitir, no se te va a dar lugar. Porque no puedes comportarte de esa manera. Se le va a abrir la puerta y se le va a desechar. No se va a contar con esa persona. Y entonces esa persona puede decir, no cuentan conmigo, a mí no me toman cuenta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mucho cuidado, mis hermanos. Las ovejas pueden equivocarse, las ovejas pueden fallar, las ovejas pueden ser contaminados, las ovejas pueden errar, las ovejas pueden estar siendo arrastrados por el lobo. Pero cuando viene la exhortación de la palabra, cuando viene la palabra de revelación, esa oveja se arrepiente, esa oveja se humilla, esa oveja se vuelve. Gracias a Dios. Entonces hemos ganado a una oveja que estaba siendo arrastrado, que estaba siendo llevado por un lobo. Pero cuando es lobo, no se arrepiente. No se arrepiente. Cuando ve que ya no tiene lugar,
Cuando ve que ya prácticamente ha sido desechado, entonces esa oveja o ese lobo, hermanos, toma la decisión de irse, toma la decisión de abandonar la iglesia, porque ya ve que no tiene espacio, porque ve que no tiene lugar. Y eso es lo que sucede, es así como pasa. Entonces, queridos hermanos, no es cuestión simplemente de abrir una congregación. No es cuestión simplemente de abrir, hermanos, una congregación como se abre una botica, como se abre una tienda, como se abre un negocio de venta de abarrotes. Mucha gente piensa que hacer iglesia solo es cuestión de eso. Y va pasando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. La iglesia sigue con 10, con 15. Celebran 10º aniversario, 15 aniversario, y la iglesia no crece. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene que pastorearse, la iglesia tiene que ser enseñado, la iglesia tiene que ser exhortado, la iglesia, hermanos, tiene que ser cuidado, protegido. Entonces las ovejas comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse, comienzan a multiplicarse. Ovejas sanas se multiplican, ovejas sanas testifican, ovejas sanas crecen. Pero cuando la oveja está enferma, confundida, arrastrada, no crece, no se desarrolla, no avanza. La obra de Dios no crece. Pero mis hermanos, si la obra del Señor está creciendo, es porque tenemos ovejas que están sanas, que están desarrollándose, que están madurando, que están creciendo. Y los lobos están siendo detectados, y los lobos están siendo echados en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, esa es la forma en que se cuida al rebaño de los lobos rapaces. Y en estos últimos tiempos, los lobos rapaces están regados por todo lugar, están tratando de entrar a las iglesias, y las iglesias están llenas de lobos adentro, maltratando, dañando, hermanos, matando las ovejas dentro. Pero hermanos, Dios tiene pastores, Dios tiene líderes a quienes está capacitando para que eso no pase más. Aleluya. Y nuestro deber es grande, de orar para que Dios siga levantando líderes que son capaces de enfrentarse a los lobos rapaces, cuidando a las ovejas. Bendito sea el Señor. El Señor en su palabra nos ha dicho que tenemos que cuidar al rebaño, que tenemos que proteger al rebaño. Tenemos una tarea, tenemos un trabajo, y bendito sea Dios por los líderes, los pastores, los obreros, que en todas partes están cuidando a las ovejas, están cuidando al rebaño, y el rebaño está creciendo, se está desarrollando. Gente sana, gente convertida, gente transformada, familias cambiadas, familias transformadas, creciendo y desarrollándose para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Quién ha venido a alabar al Señor, a glorificar a Dios? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer al Señor. Vamos a agradecer a Dios. Yo quiero que usted agradezca al Señor por la bendición de tener la palabra de Dios, por la bendición de ser una oveja del Señor. Aleluya. Oremos. Querido Señor, te damos las gracias por tu bendita y santa palabra. Te damos las gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor mi Dios, porque tú eres maravilloso, porque Señor tú eres el pastor de los pastores, porque tú eres el que cuida y detecta a las ovejas, Señor, y a los lobos. Gracias, Dios amado, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma y las coyunturas, el tuétano. Oh Dios Todopoderoso, toca tu iglesia, toca a tus hijos. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu gracia siempre extendida hacia nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor, por las ovejas que nos has dado. Gracias por la bendición de tener ovejas que obedecen, ovejas que se someten, ovejas que crecen, ovejas que se dejan pastorear. Gracias, Dios Todopoderoso.